la enfermedad ácido péptica. Es decir, vamos a hablar de lo que es la úlcera gastroduodenal. Bueno, esta enfermedad ácido péptica, ¿cómo se define? ¿No? Es una enfermedad crónica, ¿no?, que va a causar recurrencias y se debe más que todo por alteración de la mucosa, ya sea la mucosa gástrica o la mucosa duodenal, ¿no? Como podemos observar en la imagen, tenemos aquí una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. ¿Y quiénes producen esto? Generalmente va a ser por acción directa del ácido clorhídrico y la pepsina, ¿no?, lo cual va a causar estas ulceraciones, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas principales de esta enfermedad? Lo que es el Helicobacter pylori y los AINES. Vale destacar que el alcohol y el cigarro multiplican por 7 el riesgo de padecer esta patología. Algunos otros factores implicados, el grupo sanguíneo, los corticoides, quimioterapia, la insuficiencia renal, el gastrinoma, la mastocitosis, cirrosis hepática, la enfermedad de Crohn, el citomegalovirus, la cocaína, también están relacionados con la formación de úlceras gastroduodenales. Vamos a definir ahora a qué se refiere la úlcera refractaria. La úlcera refractaria es toda úlcera que no cicatriza después de un tratamiento, ¿no? Una úlcera refractaria duodenal es aquella úlcera duodenal que no cicatriza después de 8 semanas a pesar del tratamiento. Y la úlcera refractaria gástrica es aquella úlcera que no cicatriza después de 12 semanas de tratamiento correcto, ¿no? Entonces, esa es la definición de úlcera refractaria, tanto duodenal como refractaria gástrica. Fisiopatología. ¿A qué se debe esta enfermedad acidopéptica? Pues a un desbalance entre factores protectores y factores agresores, ¿no? En este caso, los factores agresores van a tener más peso y van a poder vencer, si el término vale, a los factores protectores, y ese desbalance va a causar lo que es la ulceración de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, factores protectores y agresores. ¿Cuáles son los factores protectores, ¿no? Estos factores protectores van a disminuir su funcionalidad o van a estar disminuidos. El moco gástrico, ¿no?, como tapiza la pared de la mucosa, pues lo protege contra la acción del ácido clorhídrico. El bicarbonato, ¿no?, por su calidad de álcali, que neutraliza la acidez propia, y las prostaglandinas, que actúan como vasodilatadores, aumentando la irrigación de la pared y mucosa gástrica. Entonces hay buena irrigación sanguínea, hay buena cantidad de moco gástrico, buena llegada de lo que es el bicarbonato, ¿no? Entonces las prostaglandinas son importantes, son los factores protectores, que en este caso estarían disminuidos. ¿Y qué factores agresores tenemos? Tenemos a lo que es el ácido clorhídrico, ¿no?, enzimas como lo que son la pepsina, los ácidos biliares, las enzimas pancreáticas, que son factores lesivos a la misma mucosa gástrica, especialmente el ácido clorhídrico, que en este caso estarían aumentados, ¿no?, estos factores agresores. Entonces ese desbalance a favor de los factores agresores forman lo que son las úlceras gastroduodenales, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que son las úlceras de Cushing y las úlceras de Curling, ¿no? Bueno, las úlceras gástricas de Curling se va a presentar en pacientes grandes quemados, ¿no? Y las úlceras gástricas de Cushing se van a encontrar en pacientes sometidos a gran estrés funcional, es decir, para recordarnos más fácilmente, pacientes que necesitan o están siendo tratados en terapias intensivas, por ejemplo, pacientes graves con inestabilidad hemodinámica, que están con ventilación mecánica, que tienen coagulopatía, ¿no? Un ejemplo puede ser aquellos pacientes con traumatismo cráneoencefálico que estén cursando con una hipertensión intracraneal. En estos pacientes se va a poder observar a nivel de la mucosa gástrica unas úlceras producidas por ese estrés que están sufriendo, ¿no? Son las úlceras de Cushing. Bueno, uno de los causantes más importantes, más relacionados con esta patología, es la bacteria Helicobacter pylori, que es un bacilo microaerófilo gram negativo,
¿no? Que tiene forma espiral, como podemos ver en la imagen, ¿no? Y tiene unos flagelos polares, ¿no? En uno de sus extremos tiene varios flagelos, ¿no? ¿Qué es lo que le caracteriza a esta bacteria? Pues es la única que al estar en un medio ácido puede crear a su alrededor un medio alcalino que le permite, ¿no? Permanecer dentro de lo que es la mucosa gástrica. Hablar de Helicobacter pylori es hablar sobre todo de la úlcera duodenal, pues está relacionada más o menos un 95% en la formación de estas úlceras duodenales. También está relacionado con lo que es la úlcera gástrica, pero en menor porcentaje, un 70%, ¿no? Entonces, si vemos una úlcera duodenal, lo más probable es que sea causada por una Helicobacter pylori. También esta bacteria está en íntima relación con lo que es el linfoma gástrico tipo MALT, ¿no? MALT, tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. Vale destacar que el ser humano es el único reservorio para esta bacteria, ¿no? Y generalmente el contagio se piensa que es por vía oral, a través de la saliva, heces o agua contaminada. En nuestro medio, en nuestro país, generalmente la gran mayoría de las personas están infectadas por esta bacteria, ¿no? Bueno, la ureasa es la enzima característica de esta bacteria, ¿no? Esta ureasa es la que permite crear ese medio alcalino alrededor de esa bacteria que le permite quedarse en esa mucosa tan ácida como presenta el estómago. Esta ureasa, ¿qué hace? ¿No? Transforma la urea en dióxido de carbono más amoníaco y más adhesinas. Entonces, con todo esto, ¿no? Esta ureasa crea ese ambiente alcalino a su alrededor. Su patogenicidad está en relación con algunas toxinas que tiene, la toxina CAG-A y la toxina VAG-A. Esta VAG-A es conocida como exotoxina, que le da esa patogenicidad propia a esta bacteria. Bueno, la infección por Helicobacter pylori va a crear una inflamación en la mucosa, liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral, ¿no? Lo que al principio va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico, pero después va a producirse lo que es una hipersecreción de ácido clorhídrico de manera crónica, ¿no? Un aumento de lo que es la gastrina, disminución del bicarbonato, lo que va a generar una hiperacidemia a nivel de la mucosa gástrica, lo que va a causar las lesiones. Bueno, y para llegar al diagnóstico de esta patología, pues tenemos lo que son los métodos no invasivos y los métodos invasivos. Vamos a comenzar por los métodos no invasivos. Por ejemplo, la serología por el método de ELISA, que generalmente se los pide de entrada, ¿no? Es uno de los primeros estudios. El test del aliento con carbono 13, que de igual manera confirma el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori, ¿no? Y los antígenos fecales, que de igual manera confirman el diagnóstico. Y dentro de los métodos ya invasivos, generalmente hablar de métodos invasivos es hablar de las biopsias que se utilizan por endoscopía, ¿no? Como invaden la mucosa, la lesionan, son los medios invasivos que tenemos para el diagnóstico. Tenemos la histología por medio de la anatomía patológica, el cultivo, ¿no? Y una prueba especial denominada la prueba rápida de la ureasa. Esta prueba rápida tiene una gran sensibilidad y gran especificidad, ¿no? Y también confirma el diagnóstico. ¿En qué consiste eso, no? Llegamos por la endoscopía, sacamos por medio de la biopsia un pequeño trozo de mucosa gástrica, ¿no? Y tenemos nosotros, como podemos ver en la imagen, un pequeño tubo de ensayo, ¿no? Donde se encuentra un material que tiene urea, ¿no? Bueno, entonces si nuestra pieza de biopsia que hemos obtenido contiene Helicobacter, por lo tanto ureasa, ¿no? Lo ponemos a ese material, ¿no? Entonces hay una reacción ureasa con la urea, esta se descompone, como vemos en la imagen, a amoníaco, dióxido de carbono y adhesinas. Entonces
va a haber un cambio de color en caso de ser positivo, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Entonces, vemos que es un método invasivo, aunque es un poco indirecto, pues lo que mide es la actividad de la ureasa propia del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, son estas las técnicas que nos llevan al diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. Y bueno, el tratamiento, hablar de tratamiento, pues es también hablar de lo que son las terapias erradicadoras para esta bacteria. Estas terapias erradicadoras duran entre 10 a 14 días, ¿no? Como podemos ver en la imagen, hay que dar varios fármacos al medicamento, varios fármacos a los pacientes, ¿no? Está contraindicado lo que son las monoterapias. No se puede utilizar solamente un medicamento o un antibiótico para destruir, erradicar esta bacteria, pues lo único que haríamos es producir resistencia, ¿no? Entonces tenemos esquemas de erradicadores de primera línea, de segunda línea y de tercera línea, ¿no? Y como podemos observar ahí, este pequeño mnemotécnico, como primera línea, tal vez una de las más conocidas es la terapia OCA, omeprazol, claritromicina, amoxicilina, ¿no? Es una terapia que utiliza 3 medicamentos, una triple terapia, ¿no? Pero actualmente, ¿no?, generalmente se prefiere utilizar omeprazol, claritromicina, amoxicilina y metronidazol, que ya vendría a ser una terapia cuádruple, ¿no? Generalmente con esta primera línea ya se obtiene la erradicación, ¿no?, del Helicobacter pylori. De no ser así, hay que pasar a una segunda línea que estaría conformada por omeprazol, levofloxacino y amoxicilina, ¿no? Si aún así el paciente no responde, pues pasamos a la tercera línea, que consiste en omeprazol, metronidazol, bismuto coloidal y una tetraciclina, ¿no? Entonces, llegando a la tercera línea de tratamiento, ya el paciente tendría que erradicar lo que es la Helicobacter pylori. Bueno, luego, ¿qué terapias tenemos para los que son alérgicos a la penicilina, ¿no? Pues vemos que la amoxicilina está usada en gran cantidad de estas triples o cuádruples terapias. Pero en alérgicos a la penicilina, ¿qué tratamientos podemos ofrecer? Como primera línea, claritro, omeprazol y metronidazol, o una cuádruple terapia con omeprazol, metronidazol, bismuto coloidal y una tetraciclina, ¿no? Como vemos ahí, no se engloba la amoxicilina por esta razón de la alergia, ¿no? Y como segunda línea tenemos claritromicina, omeprazol y levofloxacino, ¿no?, que ayudaría a estos pacientes que son alérgicos a la penicilina. Bueno, ¿y qué pasa en un paciente que hemos hecho la primera línea? No hay respuesta. Hemos pasado a segunda línea, no hay respuesta. A tercera línea y no hay respuesta. Pues hay que volver a evaluar la erradicación y mejor solicitar un cultivo y antibiograma para dirigir mejor el tratamiento y lograr la erradicación de esta Helicobacter pylori. Otra causa muy importante vendrían a ser los AINES. ¿Cómo afectan los AINES? ¿Cómo llegan a producir la úlcera gástrica? Especialmente porque inhiben la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Al inhibir la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2, lo que hacen es inhibir a la síntesis de prostaglandinas. Y si recordamos, si no hay prostaglandinas, no hay una buena irrigación, por lo tanto, esa mucosa va a tener poca producción de moco gástrico y de bicarbonato, entonces va a ser más susceptible a lo que son las úlceras gástricas especialmente, no más que duodenales. Si el paciente está tomando AINES, hay que pensar que se puede originar en él una úlcera gástrica, ¿no? Como podemos ver en la imagen, generalmente son úlceras gástricas erosivas, ¿no? Erosivas. Y generalmente esta puede estar en relación con una hemorragia digestiva alta, puede llegar a lo que es la perforación y estenosis pilórica, ¿no? Entonces es importante preguntar si el paciente está tomando algún medicamento, algún calmante, analgésico, ¿no?, en búsqueda de esta causa. ¿Qué pacientes van a estar más susceptibles a producir úlceras por AINES?
los que tengan ya antecedentes anteriores de alguna úlcera péptica o de una hemorragia digestiva alta, los pacientes ancianos, los pacientes que están utilizando AINES en altas dosis, que tengan un tratamiento prolongado o están tomando AINES más corticoides, ¿no? El tipo de AINE también es importante saberlo, y enfermedades subyacentes, ¿no?, que puedan predisponer más a estas úlceras. ¿Qué se debe hacer si la causa es un AINE? Suspender el AINE, suspender el fármaco causante y prescribir los inhibidores de la bomba de protones. Bueno, en caso de que no se pueda suspender el AINE, el paciente necesita el AINE para su tratamiento, está obligado a acompañarlo de IVPs a dosis altas, ¿no? Y bueno, vale destacar que algunos los COXIP, los fármacos COXIP que solamente inhiben la ciclooxigenasa 2, acompañados de los inhibidores de la bomba de protones, se ha visto que tienen menor recurrencia de hemorragia a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces son fármacos que pueden tener en cierta medida aspectos favorables en su uso en esta enfermedad. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison está relacionado con lo que es un gastrinoma. ¿Qué es un gastrinoma? Un gastrinoma es un tumor secretante de gastrina, ¿no? La gastrina está secretada por células G, que es el principal componente de estos gastrinomas, ¿no? Y esta gastrina, ¿qué hace? Esta gastrina estimula a las células parietales a que sinteticen gran cantidad de ácido clorhídrico, y este ácido clorhídrico en más cantidad pues va a tener más facilidad de poder lesionar la mucosa, ¿no? Aparece en pacientes de alrededor de 50 años, un 60% puede malignizar, ¿no? Puede dar metástasis hepáticas y generalmente se localizan dentro del triángulo de Pázaro. Bueno, si recordamos una úlcera duodenal, normalmente ¿dónde tendría que aparecer? A nivel de la primera porción del duodeno, ¿no? En el bulbo duodenal, ¿no? En los gastrinomas aparecen úlceras gástricas y duodenales. En caso de ser duodenales, las localizaciones son más atípicas, pueden aparecer en la segunda porción, tercera porción del duodeno, no tanto así en la primera, ¿no? Entonces hay una referencia ahí anatómica, el triángulo de Pázaro, que se forma uniendo lo que es el conducto cístico, la unión entre la segunda y tercera porción del duodeno y la unión con la cabeza pancreática y el cuerpo pancreático. Entonces tenemos esos tres puntos de referencia y así se forma el triángulo de Pázaro, ¿no? La gran mayoría de los gastrinomas se encuentran dentro de este triángulo, ¿no? Y en un pequeño porcentaje fuera de este, ¿no? Entonces el gastrinoma es un tumor que tiene esas características de producir úlceras atípicas, ¿no? Y una enfermedad ulcerosa muy refractaria. Son úlceras generalmente algo más severas, atípicas, como les decía, refractarias, y a veces están acompañadas de diarrea o sangrado. El diagnóstico: valores de gastrina sérica, pero tienen que ser valores muy altos, entre 200 y 1000 picogramos por ml. Recordemos que lo normal de la gastrina debe ser menor a 100, entonces valores entre 200 y 1000 diagnostican gastrinoma. Bueno, y el cuadro clínico que va a presentar esta enfermedad acidopéptica es importante, ¿no?, para esto poder diferenciar en lo que es una úlcera duodenal y una úlcera gástrica, ¿no?, con algunos datos importantes. Vamos a ir comparando ambas, ¿no?, para ver sus diferencias. La úlcera duodenal, como decíamos anteriormente, va a aparecer generalmente en la primera porción del duodeno, en el bulbo duodenal. Y a contraste de esta, la úlcera gástrica aparece a nivel de la curvatura menor, con mayor frecuencia. El dolor, ¿cómo va a ser? ¿En qué lugar se va a localizar el dolor en la úlcera duodenal? A nivel de epigastrio. Y en la úlcera gástrica, el dolor va a ser en epigastrio, pero también se puede irradiar a hipocondrio izquierdo. Bueno, y el patrón del dolor, esto también es muy importante. La úlcera duodenal, el dolor en una úlcera duodenal
cede con los alimentos. El paciente come y le calma el dolor, ¿no? Pero, ¿no?, ese periodo de calma dura solamente un momento, porque vuelve a reaparecer después de 2 a 3 horas y generalmente es nocturno, ¿no? Entonces esa es la característica, cede con los alimentos, calma, pero vuelve a reaparecer. Eso es muy característico de la úlcera duodenal. Y en la úlcera gástrica no hay un patrón característico de decir con esto calma, con esto aumenta, no. Pero generalmente se puede decir que aumenta con los alimentos, ¿no?, que vendría a ser algo contrario con lo que tiene la úlcera duodenal. Entonces, con esas pequeñas características tendríamos que ser capaces de diferenciar una úlcera duodenal y una úlcera gástrica con solamente esos datos recogidos en la anamnesis. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma que nos tienen que preocupar, ¿no?, en los pacientes? Que presente anemia, seguramente nos indica algún sangrado crónico, seguramente será una anemia microcítica hipocrómica, ¿no? La presencia de hematemesis, melenas o sangre oculta en heces, ¿no?, que ya nos son indicativos de hemorragia crónica y hemorragia digestiva alta. Los vómitos pues nos tienen que indicar ya alguna obstrucción, una úlcera ya tal vez fibrosada que esté estenosando alguna parte, generalmente píloro, ¿no?, que predispone al paciente también a vómitos. Algo importante, una úlcera en un paciente que presente un dolor súbito y difuso, generalmente tenebrante a forma de un taladro que esté pasando, ¿no?, desde la parte anterior hasta la parte posterior del abdomen, es un dato susceptible de perforación de una úlcera gastroduodenal, ¿no? Entonces son algunos datos en la clínica que ya nos pueden ir orientando, ¿no?, ese dolor principalmente abdominal. Bueno, ¿qué complicaciones tiene una úlcera gastroduodenal? Una de las primeras, el sangrado, una hemorragia digestiva alta, como podemos observar en la imagen, ¿no?, que generalmente el paciente ya con una hemorragia digestiva alta, si es crónica, ¿no?, puede el paciente tener en melenas. Perforación, ¿no? Como mencionamos, es un dolor tenebrante, ¿no?, y tiene ese riesgo de peritonitis, ¿no? ¿En qué lugar sucede principalmente la perforación? En la cara anterior del duodeno, principalmente, ¿no?, en un 60%. Luego puede ocurrir también en lo que es el antro pilórico, en la curvatura menor, pero generalmente la cara anterior del duodeno es el lugar que más se perfora. Y también puede producir lo que es bueno, antes de esto vemos en la radiografía una úlcera perforada, es una perforación de víscera hueca, lo que nos puede producir neumoperitoneo. Y vemos aquí ese aire subdiafragmático en una radiografía de tórax, ¿no? La obstrucción, como vemos en la imagen, que se produce por esa fibrosis reactiva, ¿no?, para reparar la úlcera, ¿no? Entonces son las complicaciones que tiene esta enfermedad ácido péptica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Lo principal es realizar una endoscopía, ¿no? ¿Por qué? Es una endoscopía diagnóstica, nos permite diagnosticar, verificar si es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal, ¿no? Pero también se puede tratar mediante endoscopía en un principio alguna complicación, si es que está con hemorragia la úlcera, se puede tratar en principio con endoscopía, porque tiene alta sensibilidad y alta especificidad también, ¿no? Primera porción del duodeno, donde más se presentan las úlceras duodenales, y generalmente, como mencionábamos antes, si hay úlceras en la tercera o cuarta porción del duodeno, pues tenemos que pensar, será un gastrinoma, entonces tenemos que hacer las pruebas necesarias para descartarlo. Entonces la endoscopía nos permite ver las características de la úlcera, la localización, no si es una úlcera gástrica, si es una úlcera prepilórica o una úlcera duodenal. El tratamiento. Bueno, para tratar una úlcera duodenal o gástrica, pues nos apoyamos en la erradicación del Helicobacter pylori y el uso de los IVPs, ¿no? Y generalmente hay una buena respuesta, ¿no?, a este tratamiento médico, IVPs más erradicación de Helicobacter pylori, ¿no?
¿Y en quiénes tendríamos que hacer entonces cirugía, un tratamiento quirúrgico? En los pacientes que tengan complicaciones. Entonces, si nosotros sospechamos de alguna complicación, como habíamos visto anteriormente, sangrado, perforación, estenosis, lo más probable es que el tratamiento de estas complicaciones sean quirúrgicas, ¿no? Bueno. Y si hay fracaso de tratamiento médico, pensar siempre será un gastrinoma, ¿no? Y descartarlo. Bueno, vamos a ver algunas indicaciones de cirugía en las úlceras gastroduodenales. Indicaciones electivas. ¿Cuándo hacemos cirugía electiva? Es decir, cirugía programada en los pacientes. En úlceras refractarias o persistentes al tratamiento, o resistentes al tratamiento médico, ¿no? Decíamos que generalmente con IVP, si es dedicación de Helicobacter pylori, hay buenas respuestas. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente que hemos hecho varios esquemas de erradicación, le hemos dado los IVPs correspondientes y aún no hay respuesta? En estos pacientes hay que pensar en hacer una cirugía, ¿no? Y de primera elección buscamos hacer siempre una vagotomía supraselectiva, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño esquema de lo que es el estómago. Duodeno, ¿no? Recordemos que las fibras parasimpáticas del vago, ¿no?, son las que vienen y se localizan en la cara anterior del estómago, también cara posterior, ¿no? Entonces la vagotomía supraselectiva, su nombre lo indica, se refiere a ir realizando selección, ir denervando selectivamente fibras vagales, ¿no?, a estos niveles, más que todo a nivel del fondo y cuerpo. ¿Para qué? Para que disminuya la secreción gástrica, ¿no? A eso va lo que es la vagotomía supraselectiva. Bueno, en segundo lugar, podemos hacer lo que es una vagotomía troncular más piloroplastia. ¿En qué consiste eso? La vagotomía troncular no va buscando fibras directamente, sino se va al tronco del vago y directamente lo corta ahí, ¿no? Pero al cortar ya desde el tronco disminuye la secreción gástrica, pero también se afecta la motilidad gástrica, especialmente la motilidad del píloro. Por lo tanto, una vagotomía troncular generalmente siempre va acompañada de una piloroplastia, ¿no?, para que no haya un desbalance, ¿no?, entre secreción y dismotilidad a nivel del estómago. También tenemos otra que es la antrectomía más vagotomía, ¿no? Pero yo creo que tener en mente lo que es la vagotomía supraselectiva y la vagotomía troncular más piloroplastia nos sirve en el momento del examen. Bueno, también cuando hacemos cirugías programadas en sospecha de malignidad y también en estenosis no dilatables, ¿no? Son cirugías programadas que tenemos que realizar en estos pacientes. Y cuando hacemos cirugías urgentes, bueno, en hemorragias digestivas altas, ¿no? Pero recordemos que primeramente en una hemorragia digestiva alta el tratamiento tiene que ser endoscópico, ¿no? 2 intentos endoscópicos mediante infiltración con adrenalinas, hemoclips, etc. Y si el paciente aún sigue sangrando después de 2 intentos endoscópicos, recién se piensa en lo que es la cirugía. Es decir, después de 2 intentos, pues recién vamos a lo que es la cirugía. ¿Y en qué consiste? Pues sutura del vaso sangrante directamente, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Este es el tratamiento endoscópico, ¿no? Y este es que tiene que realizarse 2 veces y luego recién, si hay fracaso de esto, pensamos en lo que es la sutura directa quirúrgica. Bueno, otra cirugía urgente, ¿en qué caso? En casos de perforación, ¿no? Hay que cesar el defecto, hay que hacer una omentoplastia, un buen lavado abdominal y hay que tratar la úlcera causante. Otra indicación de cirugía urgente vendría a ser las obstrucciones. Ahí haremos piloroplastias, gastrectomías
¿no? Gastrectomías subtotales más vagotomías, etcétera, ¿no? Entonces, son las indicaciones tanto de cirugías programadas y de cirugías urgentes. Si nos vemos, las cirugías urgentes son aquellas destinadas a resolver las complicaciones que tiene esta enfermedad ulcerosa péptica.